Sí, vale, señor presidente. ¿Cuánto es el tiempo previsto de la intervención? Dispone de 5 minutos administrados con generosidad. Vale, muchas gracias. Bien, como ya he señalado en la pregunta, efectivamente, los datos que la propia corporación nos ha proporcionado, ¿no?, demuestran que hay una exclusión total de Amaiur, en este caso los programas de entrevistas de Radio y Televisión Española, ¿no? Y los datos, insisto, que la propia corporación nos ha facilitado a través de los informes que nos ha remitido son clarísimos, ¿no? Y salvo una única entrevista que se produjo no por decisión de la corporación, sino por la Junta Electoral, que es la que establece en época de elecciones que tienen obligatoriamente que entrevistarse a los representantes de las candidaturas, y ahí se produjo una única entrevista. De las más de los 350, por ejemplo, entrevistas que se han producido en los desayunos de Televisión Española, no ha habido ni una sola entrevista a un representante de Amaiur. En la noche, en 24 horas, las entrevistas, de más de 121 entrevistas hasta el mes de mayo, que son los datos que ustedes nos facilitaron, no ha habido ni una sola entrevista. En el debate en la UNA, de más de 31 entrevistas, ha habido 0 entrevistas. Y como les señalaba en mi anterior intervención, esto no responde a criterios informativos en absoluto, es decir, porque se produce un contraste total con el resto de los medios de comunicación. Y bueno, el que le habla ha tenido relación con los medios de comunicación y con los profesionales. Conozco cómo funcionan estas cosas. Yo he sido en el pasado presidente de la Comisión de Control de ITV, de los medios de comunicación públicos en el País Vasco, ¿no? Y todos los datos apuntan a una única dirección. Es más, el malestar que se nos ha hecho llegar por parte de algunos profesionales de la Televisión Española apunta en la misma dirección. Es decir, hay un veto a Amaiur y los datos son concluyentes. Es más, usted en su anterior intervención ha establecido una serie de apuntes ligeros de algunas apariciones en algunos servicios informativos que han sido mínimos y que desde luego no se corresponden ni con el peso de mi formación, que tengo que repetirle, fue la primera formación política en representación en las elecciones generales en el País Vasco. No se corresponde ni con esa representación ni con la representación en el propio Congreso de los Diputados, que contamos con 7 personas representantes de la ciudadanía de Euskal Herria, ni con la propia representación en el Senado, ¿no? Y hay una desproporción evidente y objetiva con respecto a otros grupos políticos que tienen o similar representación, menor representación y mayor representación. Pero hay una desproporción total. Y eso indica, como le decía antes, que se está incumpliendo la propia función del ente, es decir, se está incumpliendo también la doctrina del propio Tribunal Constitucional, ¿no?, que hay varias sentencias. La sentencia, por ejemplo, 159 de 1986 es también clarísima a ese respecto, ¿no?, en la que dice textualmente, entre otras cosas, para que el ciudadano pueda formar libremente sus opiniones y participar de modo responsable en los asuntos públicos, ha de ser también informado ampliamente, de modo que pueda ponderar opiniones diversas e incluso contrapuestas. En este sentido se ha manifestado este tribunal desde sus sentencias anteriores citas, 681 de 16 de marzo, hasta la más reciente, a esta que estoy leyendo, la 104 de 1986, y continúa el Tribunal Constitucional, dice, al poner reiteradamente de manifiesto que el derecho a la información no solo protege un interés individual, sino que entraña el reconocimiento y la garantía de una institución política fundamental, que es la opinión pública indisolublemente ligada con el pluralismo político, ¿no? Hay también otra sentencia posterior, la 63/1987, que abunda en la misma línea, ¿no? Y dice, entre otras cosas, textualmente, ¿no?, existente el medio de titularidad pública y arreglado su modo de utilización, habrá de reconocerse a los grupos sociales y políticos significativos a los que alude el precepto constitucional el derecho, cuando menos, a que no se les impida dicho acceso. Y la realidad objetiva es que a Amaiur se le está impidiendo el acceso a la Corporación Pública de Radiotelevisión Española. Y es un dato objetivo, con datos suyos, insisto, ¿no? Y voy acabando, señor presidente. Hay un elemento fundamental que quiero volver a insistir. Es decir, esto es una falta de respeto no solo a la ciudadanía vasca y a los votantes de Amaiur, es una falta de respeto a los propios profesionales que
que se les impide ejercer con objetividad su propia profesionalidad, y son muy profesionales, el personal de Radio y Televisión Española, y es también una falta de respeto al conjunto de la ciudadanía del Estado español, que tiene derecho a conocer de primera mano lo que opina Amaiur, y además eso lo que trasluce es que por parte del Gobierno hay una especie de desconfianza de la madurez de la sociedad española. Sí, parece que piensa que son menores de edad y que no deben conocer ciertas cosas para que no se perviertan. Cuando la sociedad española, yo creo que es tan madura como la sociedad vasca, que tiene capacidad de criterio y que tiene derecho a conocer todas las opiniones precisamente para juzgar con objetividad y luego optar por una posición u otra. Y este es un elemento fundamental. Por eso, insisto, tienen que rectificar, y si usted no es consciente de eso, tiene que mirar a ver cómo se produce y tomar las medidas correspondientes, y si no, lo que tiene que hacer, si es consciente, como decía antes, es dimitir. Muchas gracias. Muchas gracias.